él me decía, frena, frena, y yo pues no lo escuchaba. Mi vida no vidente. Hola mi querida gente, bienvenidos nuevamente a Mi Vida No Vidente. Para las personitas nuevas del canal, yo me llamo Natalie y soy completamente ciega. En este canal respondo sus preguntas, dudas, curiosidades, todo lo que se les ocurra para preguntarme. También les muestro un poquito más de mí, les muestro cómo yo resuelvo mis problemas, mis vivencias y mis experiencias. Este video que les traigo hoy es justamente sobre una experiencia que tuve hace unos meses. Aprovecho para mandarle un saludito a un amigo mío que fue el que nos ayudó a grabar el video, a nuestro camarógrafo Juan, un abrazo gigante, y a tu señora María José les mandamos un abrazo muy grande, muchísimas gracias por ayudarnos. Ahora nos vamos con el video. Yo manejando kart a ciegas. Mientras va pasando el video, yo les iré contando la historia. Bueno amigos, esto fue increíble. Mi mano derecha y yo habíamos planeado de ir a manejar kart. Sabíamos que había kart para 2 personas, pero nunca los habíamos encontrado. Hasta que pues un día él encontró un lugar donde podíamos ir a manejar kart los dos juntos, ¿no? O sea, con un kart, las 2 personas juntas, sentadas en el mismo kart. Entonces pues nos fuimos a aquel lugar y mi mano derecha le dice al señor, queremos manejar kart para 2 personas. Y el señor le dice, claro, no hay problema. Y de ahí le dice él, ella quiere manejar. Y yo pues reacciono, ¿no? Y le digo, yo no quiero manejar, yo soy ciega, no puedo manejar. Y el señor le dice, no hay problema, ahora mismo lo traigo. Y yo me quedé como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, si yo no puedo manejar, o sea, me sentí como que no me escuchan o que creo así. Pero bueno, luego llegó el señor con el kart y me dice a mí, usted se sienta a la izquierda y el señor a la derecha. Y yo, ¿seguro? Y él, sí, usted se sienta a la izquierda. Y yo, bueno, vale, pues entonces hago lo que me dicen, ¿no? Me senté a la izquierda y de ahí me dice el señor, me explica, ¿no? Este es el pedal para acelerar y este es el pedal pues para frenar. Y yo, vale, ok. Ya después caí en cuenta que pues yo era la encargada de los pedales y mi mano derecha era el encargado de dirigir el kart. Bueno, fue nuestra primer manejada, como ya se los dije. Nos subimos, empecé a acelerar, ¿no? La cuestión fue que yo pues me dice él acelera y yo pues aceleré, ¿no? Y de ahí él me decía frena, frena, y yo pues no lo escuchaba porque el kart es demasiado fuerte, como se dice, demasiado alto el sonido. Entonces pues no lo escuchaba y él era frene, frene, y yo seguía ahí con el pedal, con el acelerador. Y no, pues cuando después a él, cuando le digo no te entiendo, no te escucho, él pues cayó en cuenta y ahí fue donde pudimos solucionar, por decirlo así, un pequeño problemita que tuvimos en ese momento, y fue así espontáneo que a él se le ocurre poner su mano encima de mi pierna. Y cuando pues yo tenía que apretar al gas, él me apretaba la rodilla con la mano, y cuando tenía que soltar el gas o frenar, pues él como que me apretaba la pierna con los dedos hacia arriba, ¿no? Entonces así fue como que ya nos podíamos comunicar sin palabras, porque yo no caí en cuenta que pues yo no lo escuchaba y él tampoco, ¿no? O sea, los dos estábamos como que nos hablábamos pero no nos entendíamos, y así fue pues la forma como resolvimos ese pequeño problemita así espontáneamente y a vuelo, porque pasó muy rápido. Ya después con el resto de la manejada ya sabía, ¿no? Cuando él me decía acelera, pues me apretaba la pierna y yo le daba el acelerador. Fue muy divertido, la verdad.
La pasamos muy bien, dimos muchas vueltas y lo de bueno fue que estábamos solos en la pista. O sea, no había otro kart que hacía bulla, que hacía ruido, sino que estábamos solos, entonces eso pues también pienso que fue algo bueno. No sé, tal vez algún día lo probaremos con más karts para ver cómo funciona, pero así fue para mí bien, como fue la primera vez, pues fue bienísimo, y también pues para mi mano derecha, ¿no? Que fue también la primera vez que él manejaba un kart con una persona ciega al lado, así que eso fue lo de bueno. Gracias por haberme permitido ganar esta experiencia, que fue increíble. Y también pues por la confianza que me dieron de haberme permitido manejar siendo yo no vidente, que es difícil, ¿no? No es algo fácil que una persona te dé esa confianza y que te diga, no hay problema, tú sí puedes manejar. Para mí eso fue increíble, yo como que no me lo creía. Así que pues no, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por ver los vídeos, por acompañarme y por sus preguntitas. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Chao! Mientras que va pasando el vídeo, yo les iré contando todo. Se me olvidó.